doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en este espacio. Bienvenido. Bien, muchas gracias y dispuesto como siempre a colaborar dentro de las limitaciones del tiempo en mi especialidad jurídica. Gracias, doctor, por aceptar este diálogo. Doctor, vamos directo a la vena. ¿Cómo rescatar la institucionalidad del país? Bueno, la institucionalidad del país existe normativamente, esto es en las normas, las instituciones del país están reguladas por normas, la Constitución de la República y las leyes secundarias regulan la actividad de la institucionalidad y están repartidos y distribuidas las competencias de las potestades y autoridades que deben resolver las dificultades o conflictos cuando existen esto dentro de las instituciones o entre las instituciones. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo, no hay nada que pedir, sino simplemente que las autoridades respectivas apliquen las normas y cuando haya conflictos entre ellas, sean las autoridades con las potestades administrativas y jurisdiccionales para que resuelvan los conflictos. Por lo tanto, esa es mi visión del tema y así debe funcionar en un Estado constitucional, social, democrático y de derechos. Doctor, y después de todo lo que está pasando, ¿qué podemos pensar? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo lo que hemos visto dentro del Consejo de Participación Ciudadana esta semana justamente donde se intenta dar un golpe a los que estaban en funciones, al presidente, a la presidenta y a la presidenta y al vicepresidente? Bueno, se trata de un conflicto que existe entre mayorías y minorías. La mayoría ha decidido que el presidente del Consejo sea Hernán Ulloa. La minoría no quiere que sea removida de su autoridad de presidenta la señora Almeida. Por lo tanto, la minoría decidió acudir a los jueces para que resuelvan el tema. En primera instancia, una jueza resolvió una medida cautelar o precautelatoria o provisional a favor de la señora Almeida. Luego la jueza en misma sede judicial, otra jueza en acción de protección propuesta por la mayoría, en cambio, decidió que esa cautelar no tenía fundamentos, la revocó y creo que el día de ayer dictó el fallo por el cual reconoce la presidencia de Hernán Ulloa y ordena a las autoridades de la función ejecutiva que se atengan a la presunción de legitimidad que dimanan de los actos tomados por la mayoría. Esa es la situación hasta la noche del día de ayer. Correcto. O sea, podemos pensar tal vez que la nueva mayoría que se nombró, esa nueva mayoría nombró presidente y vicepresidenta, ha actuado de acuerdo a la ley. Yo creo que los argumentos que esbozó la mayoría son de tipo legal y reglamentario en el sentido de que ellos creen y se fundamentan en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que la suple el Código Orgánico Administrativo, que les da la potestad para en la sesión poder tomar las decisiones que tomar. Pero como no estuvo conforme la señora Almeida, en consecuencia ella acudió y ella puso el tablero de la dirimencia del conflicto en sede judicial. Y en sede judicial ella ha perdido. Entonces, hasta aquí, como debe ser la institucionalidad del país, hay que respetar la decisión judicial, que en este caso no la escogió el grupo de mayoría. El grupo de mayoría actuó administrativamente y dentro de sede administrativa. Quien actúa en sede judicial es el grupo de minoría. Y ese grupo y esa sede judicial es la que le niega la razón al grupo de minoría y se la da al que preside ahora Hernán Ulloa. Por lo tanto, si hay que respetar algo, evidentemente es el fallo de la jueza de la acción de protección, que es la que dirimió que existían derechos vulnerados contra Ulloa y no a la inversa. Ahora, ahora la pregunta es cómo se resuelve este conflicto, porque la En sede presidenta, judicial, en sede judicial ya apeló la señora Almeida el fallo de la acción de protección, pero ese fallo se cumple de manera inmediata, de acuerdo con la ley,
y ya será la Corte Provincial, después de 30 días, 60 días, la que resuelva el tema de la apelación. Pero ya está en sede judicial y nadie más puede resolver el tema que no sean los jueces. Y mientras tanto, ¿quién sigue siendo el presidente o presidenta? También dirime eso la Constitución y la ley y dicen que los actos administrativos dictados por la mayoría, en este caso convalidados en sede constitucional por la jueza, se presumen legítimos y ejecutorios hasta que una autoridad competente diga que no. Y eso todavía no existe y va a ser asimismo en sede judicial. Nadie más puede intervenir en este tema. Ahora, doctor, no sé si usted me pueda responder esta pregunta o esta consulta que le quiero hacer. Por allí se dicen tras bastidores algunos actores políticos que detrás de todo lo que está ocurriendo dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está el gobierno, porque al gobierno le interesa tal vez poner al nuevo Contralor General del Estado. Bueno, a todos nos interesa, ¿no? A todos los ciudadanos nos interesa, al legislativo, al ejecutivo, al judicial y a los simples ciudadanos nos interesa quiénes van a ser las autoridades nominadas por el Consejo de Participación. Para eso está, por eso se llama de participación ciudadana, somos nosotros, los interesados. Uno, pero hágase una pregunta y todo el mundo hágase una pregunta. ¿Quién escogió la sede judicial para que se dirime este tema? Que no es el gobierno, la sede judicial. La escogió el grupo de minoría, el grupo de la señora Almeida. Por lo tanto, hay que atenerse a lo que decían los jueces. Yo no veo, hasta aquí no veo, que tenga que ver el Ejecutivo o el Legislativo en este tema. Este es un tema entre la función de transparencia, control social y los jueces. Y los jueces deciden quién escogió la sede judicial del propio grupo de minoría, a quién le da la razón la sede judicial al grupo de mayoría. Por lo tanto, Hernán Ulloa es el presidente y los 4 consejeros siguen actuando en ejecución de ese fallo en forma legítima y válida. Así están las cosas al día de hoy. El resto ya, especulaciones políticas, de que a todos nos interesa, de que le interesa más al presidente que al legislativo. ¿Por qué? El grupo de oposición al gobierno también le interesa, ¿no es verdad? Al grupo de político del gobierno también le interesa. Eso ya es otro escenario de los intereses políticos de cada uno de los sectores. Por lo tanto, hasta aquí, a su pregunta, la institucionalidad del país se dirime en derecho y en este caso en sede judicial. Y de lo que están hablando los asambleístas por allí, escuchaba a un asambleísta de Pachacutic, el jefe de la bancada de Pachacutic, de que quieren llamar a los 7 consejeros de participación ciudadana a un juicio político. Está bien, y está bien todo control que se haga sobre las autoridades, máximas autoridades del país por parte de la función legislativa está dentro de sus competencias, por lo tanto le corresponde a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional poner en agenda ese juicio político cuando se hayan cumplido los requisitos de procedencia para el mismo. Por lo tanto, yo creo que es una actitud democrática e institucional utilizar la fórmula del juicio político. Y para hacer juicio político, para que censuren a todos, se necesitarían 92 votos, si no me equivoco. Sí, que creo yo que, bueno, ese ya es un problema de coordinación política entre los grupos. No sé cómo están las nuevas mayorías móviles sobre este punto, pues las mayorías ahora son móviles. En consecuencia, sobre el punto Consejo de Participación, hasta ahora veo 2 posturas. Una, la de la presidencia, que al contrario de lo que se especula políticamente, pretende desaparecer vía consulta popular el Consejo de Participación. Parece que es la tendencia. El grupo de oposición al gobierno, que pretende el juicio político. Y los demás grupos que no se han pronunciado. Por lo tanto, todavía esa parte política es un escenario que hay que desarrollarlo y verlo con prudencia en el camino que queda. Por lo pronto, hasta ahora, es la institucionalidad del país y los jueces. En eso estamos y en esa página nos quedamos. Y ahí debemos quedarnos. Ahora, aquí en este lío también está la ministra de Gobierno, porque también se la pretende llamar a la Asamblea para que explique cómo llegó la policía justamente el día que se estaba eligiendo al nuevo presidente, en este caso al abogado Hernán Ulloa, y cómo así, cuál fue la orden, de quién dio la orden para que vaya todo el aparato policial al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, pero es que la respuesta es fácil. La dio la propia jueza que
que pidió la señora Almeida que intervenga con la medida cautelar. Ella dijo que vaya la policía a proteger. ¿A proteger qué? Cualquier disturbio, a prevenir disturbios, que vaya gente, que se intervengan extraños. Y a eso fue la policía, pero pedía por la jueza que le dictó la medida cautelar a la señora Almeida. Pues entonces no veo que tenga que ver la ministra de Gobierno en el lío. Y esa es una orden directa que va desde la jueza directo a dice señores Policía Nacional del Ecuador. Y me imagino, y no conozco los protocolos en ese caso, que la Policía Nacional dispuso que vaya una guardia preventiva a pedido de una jueza, ¿no? Me parece prudente, me parece razonable que lo haya hecho así la policía. Doctor, apartándonos un poco del tema jurídico que estábamos hablando, ¿en qué ayuda todos estos problemas al país? Porque el país tiene un montón de problemas que resolver, atender en medio de todo este invierno que está siendo inclemente con todos los ecuatorianos en algunas partes del país. ¿En qué ayuda todo este problema que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea? Son conflictos políticos, como todos los comprendemos. Por supuesto que no colaboran ni ayudan en nada a la solución de los problemas, pero son normales en una democracia. Lo que hay que tener es la cautela, la responsabilidad de poner esos conflictos en los canales que la propia Constitución dice. A mí no me preocupa el problema del Consejo de Participación. ¿Por qué, por ejemplo? Porque está en canal judicial, punto. Ahí es donde se resuelve el tema. Los demás problemas de conflictos que haya de otros tendrá que ponerse en los canales correspondientes, sea Corte Constitucional, sean jueces, sean procurador del Estado, sea contralor, en fin. Los conflictos se resuelven en un Estado de derecho en derecho. Por lo tanto, si respetamos los canales de decisión y sabemos allanarnos, como los abogados estamos acostumbrados, a perder casos porque los jueces no nos dan la razón, a pesar de que creemos que los jueces están equivocados, y le decimos a nuestros clientes, estás obligado a respetar el fallo. Punto. Y así debe actuarse en democracia, y así actuamos los abogados en democracia. Correcto. Le hago una última pregunta, doctor. Si en este momento en la Asamblea, la presidenta de la Asamblea pierde su apoyo, pierde el apoyo de la mayoría que la eligió, mañana se puede reunir también una nueva mayoría y puede destituirla y puede poner a un nuevo presidente o presidenta. Ya lo dijo la Corte Constitucional que sí en el caso Yunda. Dijo que cuando se trata de remoción de una autoridad de elección popular, procede que sea un procedimiento político de mayorías y minorías. Y eso es como opina. Yo opiné lo contrario, pero opina la Corte Constitucional y sintió el presidente, si no, no hubieran podido remover al alcalde Yunda. Pues. Es lo mismo que la presidenta de la Asamblea, ¿no? Es lo mismo que la presidenta del Consejo de Participación. Es decir, se trata de órganos colegiados. Y todos los órganos colegiados tienen potestad de organización. Y dentro de la potestad de organización, por supuesto, está la de elección y remoción. Así lo dice textualmente el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, que rige todos los órganos colegiados en funciones administrativas. Es decir, cuando eligen, por ejemplo, su organización interna. Por lo tanto, eso está resuelto hasta por la Corte Constitucional y no veo ningún problema en que las autoridades sean removidas cuando cambian las mayorías, siempre y cuando haya causales para el mismo y si sigue el procedimiento debido. Punto. Doctor, ahora que tocó, perdón que me extienda con una pregunta más, ahora que tocó el tema del alcalde Yunda. Hay una denuncia en Quito contra el nuevo alcalde de Quito, que es el doctor Guarderas, que supuestamente le han encontrado empresas offshore en Panamá y que hasta el momento están a nombre de él. La pregunta es, hay una denuncia contra el alcalde Guarderas por un supuesto perjurio que él ha mentido en su declaración de bienes. ¿Qué le podría acarrear al alcalde Guarderas si es que se demuestra que él ha tenido empresas offshore? Partiendo de la presunción de inocencia del alcalde Guarderas, que debemos respetar todos, yo creo que la infracción que se pudiese haber cometido es en su elección popular como concejal, no como alcalde. Habría que ver si cuando fue inscrita la candidatura del alcalde, actual alcalde Guarderas,
estaba en alguna de las prohibiciones, creo que era la numeral 7 de la reforma que hubo sobre las cuentas offshore. Si hay eso, tiene que dirimirlo en parte final el Consejo Electoral y la Contraloría General del Estado, de acuerdo con la ley. Por lo tanto, hasta ahí puedo opinar, no conozco el caso y presumo, por supuesto, la inocencia del alcalde Guarenas. Doctor Zavala, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista aquí en Ecuador en directo. Gracias a ustedes.